Disclaimer: yo no soy crítico de animación ni mucho menos, solo soy un espectador promedio dando su punto de vista. Este video es completamente experimental y si luego es para compartir mi opinión y así aportar algo a la conversación popular de esta película. Durante el video van a saltar varios spoilers de la misma, así que si no la has visto y piensas hacerlo, será mejor que te salgas y vuelvas cuando ya hayas visto todo. Sin más que añadir, comencemos. Hola, soy otra vez. Para los que no me conocen y llegaron a este video buscando cómo sacarse una astilla del omoplato, me llamo Facuero, soy artista, animador ocasional y hago videos sin contexto en YouTube y TikTok. No me sigan ahí. En esta ocasión, además de renders nuevos, les presento mi voz. ¿Por qué? Se preguntarán. No lo sé. Pensé que sería un cambio necesario a este punto de tanto usar Loquendo en inglés. Además de que para este video es necesaria una sensación familiar para que llegue a más personas. ¿Por qué otra vez? Porque hoy hablamos de Dogman, 30 de enero, solo en cines. Esa película que entras y te encuentras a Goku y Vegeta peleando porque nadie más fue a verla. En fin, ya han pasado unos días desde que fui a verla y ya es momento de hablar de ella a profundidad. Ya habrás visto el título del video, así que ya sabes que no vamos todo el tiempo a echarle flores. Pero voy a explicar por qué dentro de un rato, porque primero vamos a explicar el contexto detrás de esta película. En caso de que tengan la condición de Dory, les dejo un recuerdito clarito. Te voy a spoilear. Así que si vas a ver este video, míralo bajo tu propio riesgo. O si ya viste la película, ignora el disclaimer y vayamos directo a lo que nos importa. ¿Qué es Dogman? Dogman es una serie de libros lanzada en 2016 por Dav Pilkey, también creador de El Capitán Calzoncillos y Super Pañal. Sí, un historial muy complejo si me preguntan. La historia relata sobre un perro compañero de un policía que después de un grave accidente termina fusionándose con él y convirtiéndose en un policía mitad perro, mitad humano y todo nebre. O sea, Dogman, ¿qué más? Ya desde el primer libro, Dogman se enfrenta con un villano llamado Petey, el gato, quien curiosamente ya había aparecido en libros anteriores a este. Y junto a los demás personajes van evolucionando libro tras libro hasta que se convierten en personas totalmente distintas a cuando empezaron. Estos libros tuvieron tal éxito que derivó en un spin-off más otro pronto a estrenarse, mercancía, un videojuego reciente, etc. Y de entre todas estas cosas está la ya sabida por todos película distribuida por Universal. Esta película adaptó 4 libros de la franquicia, los cuales son del 1 al 3 y el 7 ahí decorado. ¿Lo habrán hecho bien? Ahora lo veremos. La película en sí. Primero que nada, el mayor pecado. Pippi tiene solo una escena. Ahora poniéndonos serios. De los aciertos más grandes que hizo la peli es mostrar en tan poco tiempo todo lo que pasó en los libros 1 y 2, sin que resulte tedioso o aburrido, pues nos dicen solamente lo que necesitamos saber. También que le dieron un papel más importante al mayordomo de Petey. En los libros ni siquiera recordaba que este personaje existía, y en esta película no solo le dieron personalidad, sino que además una razón de ser en una escena, ganándose mi respeto de una vez. Por otro lado, no soy muy fan del rediseño de Sarah Hatoff, pero su personalidad dentro de la película está muy entretenida. Pocas veces hacen que un personaje femenino sea así de chistoso sin necesidad de volverla perfecta y más inteligente que los demás. Encaja perfectamente con todos los personajes y lo considero un acierto más de esta película. Ahora, con respecto a los contras, siento que el romance de esta película estaba de más. El jefe de Dogman no estaba enamorado de Sarah en los libros, estaba enamorado de la enfermera. Y aquí no funciona como un aporte a la trama, sino como un gag de comedia que no funciona muy bien. Y al compañero de Dogman le dieron una novia para que sirva a la motivación de este. Esto sí lo considero un acierto, porque más adelante en la trama, Dogman reencuentra a esa familia que encontraba perdida con su compañero y ella. Sin embargo, es para lo único que ella sirve realmente, porque tan pronto la presentan nos dicen que vendió la casa, se fue con otro y que no quiere saber nada de Dogman. ¿Por qué hizo todo eso? No lo sé. Gringos, supongo. Pero ese fue el único defecto que pude encontrar. O eso debería de no ser porque llegó la hora de hablar del elefante en la habitación. Vamos a hablar de Petey y Little Petey. Quiero aclarar que esta será la manera en la que me referiré a ellos dos, porque nunca me acostumbraré a Pedro y Pedrito. El problema con la peli. Han estado hasta ahora con la duda de por qué tengo algo mal que decir si la película fue tremendo pic, ¿de qué hablas? Pero vayamos directo al grano de una vez. Petey es un personaje que me gusta llamar el pobrecito yo. ¿Qué quiero decir con esto? Se los resumiré de la siguiente forma. Un personaje pobrecito yo es un personaje comúnmente antagónico que constantemente le hace daño a los demás personajes, a veces irremediable, pero que la verdad te fuerza a perdonar cuando conoces el trasfondo del personaje y por qué hace todo lo que hace.
para que luego todos los personajes se esfuercen a perdonarlo por bien del guión, y que al final no pague consecuencias por lo que hizo. Y ese es el problema evidente con estos personajes, no aprenden nada, y si lo hacen es por pura conveniencia porque nunca se dio indicios de ello. Además de que manejan una doble moral notoria cuando los demás personajes sí aprenden de sus errores y tratan de enmendarlos. Ahora, ¿por qué Petey encaja en todo esto? Para ello, deben justamente compararlo con su maravillosa versión de los libros. Petey, después de despedir a su mayordomo, intenta clonarse para obtener otro, pero esto le sale mal cuando su clon termina teniendo la edad de un niño pequeño y la inocencia de un ángel. Petey sí se tarda en reconocer a Little Petey como su hijo, y hasta llega a abandonarlo, pero se da cuenta de que su vida se volvió más viva, valga la redundancia, gracias a él. Así que fue a buscarlo para tratar de enmendar su error. Aunque de todas formas sigue sin considerarlo su hijo, e intenta desesperadamente volverlo malvado a toda costa. No es hasta el libro 5 que finalmente acepta ser su papá, y lo defiende del villano de turno, llamándolo hijo en el proceso. Este fue el primer paso para su redención completa. Ahora, ¿cómo es que evitas hacer un personaje pobrecito yo? Muy fácil, su pasado no lo justifica. Para ser perdonado de forma realista, debe confesar sus errores y tratar de remediarlos de forma honesta. Después, en el libro siguiente, Petey hace lo correcto en el contexto de ser un padre ausente o abusivo, reconocer sus errores y disculparse por ellos, hablándole directamente a su hijo y hasta alejándolo para que no le haga más daño. Lo que hace que ya en el libro 7 y cuando lo liberan, se vuelve digno de tener a su hijo de vuelta para vivir una vida saludable y feliz a su lado. Por esto mismo es que quería ver el libro 6 adaptado. Ese era el que tenía la parte de Petey que faltaba para volverlo un personaje casi que perfecto, reconociendo que fue un mal padre como su propio padre y ganándose de forma honesta la aprobación de su hijo. Little Petey es la segunda oportunidad que se le dio a un niño de vivir su infancia, y Petey, alguien que debe desafiarse a sí mismo reparando la parte de él que estaba rota. Es algo tan simple, pero tan efectivo que te llega al alma. Ahora en su versión de la película, se olvidaron por completo de eso que le faltaba. Tuvo 2 escenas donde él sí se pudo haber confesado y evitar ser esta clase de personaje. Yo no estaría haciendo este video si se les hubiera ocurrido hacerlo. Pero no, él ignora por completo esto y sigue siendo el mismo personaje terco de principio a fin. Además de que no sé por qué, pero en esta película hay un abuso exagerado hacia Little Petey. No sé quién fue el gracioso que creyó que era buena idea que violentar a un recién nacido era comedia de oro, pero nada de eso termina siendo satisfactorio si invalidan por completo el sufrimiento por el que pasó. Al final, Petey queda como un personaje que es malo porque su padre lo abandonó de pequeño, pero que se niega por completo a romper el ciclo del abuso y termina siendo hasta peor que su padre, solo viendo a su hijo como una herramienta de principio a fin. En los libros, la historia sabe desde ya el trasfondo de Petey, y vemos que siente un genuino amor por Little Petey, a pesar de no demostrarlo al principio, y que quiere romper el ciclo con él. En la película no se siente lo mismo, y Petey parece solo encariñarse por Little Petey, porque sí. Ni siquiera quedan claros si será alguien responsable después de la película, porque nunca ha interactuado o tiene momentos con su hijo más allá del final, y solo da la sensación de que será el mismo irresponsable de siempre. Ahora, quizás sí estoy siendo un poco injusto, porque Petey al final sí aprendió de sus errores. Esto quedó demostrado en la escena donde finalmente obtiene el botón de deshacer, pero lo tira sin más, implicando que no cambiaría a su hijo por nada del mundo. Y después, cuando se sientan a ver las estrellas, él le dice a su hijo algo que no pensé nunca escuchar en esta clase de película. El mundo está lleno de problemas, pero nunca podrá ser un mal lugar, porque estás en él. Solo por eso, y por mucho más, considero que Dogman sigue siendo una excelente película, a pesar de todo, y tiene definitivamente mi aprobación como espectador casual. Pero de nuevo, no tiene el mismo impacto que en los libros, con todo lo que llevó a ese momento. Petey aprendió de sus errores, pero nunca lo confiesa abiertamente y nunca pagó consecuencias reales por lo que hizo. Para probar mi punto, voy a compararlo con un personaje más, que hace caso lo mismo, pero mejor. Gru, de mi villano favorito. Gru al principio no quería a sus hijas, y me atrevería a decir que hasta ellas pasaron el mismo abuso que Little Petey en la película. En una parte, él hasta intentó abandonarlas, pero podemos ver claramente cómo él empieza a compartir momentos con ellas, formando vínculos cada vez más cercanos y compensando todo lo que ellas tuvieron que sufrir al principio. Y de hecho, Gru sí se confesó. A pesar de que él no fue quien las mandó a regreso, reconoce que fue el peor error que él podría cometer, pagando las consecuencias y redimiéndose con una escena de rescate maravillosa, y sellándolo con la escena donde arropa a cada una y obtiene un abrazo sincero de parte de Margot, la única de las tres que no confiaba en él.
Tal vez también Edith, pero ella era más tonta. Petey era un personaje muy fácil de salvar, pero por la visión que hayan tenido en esta película, él se quedó como algo que, igual que la película, pudo ser mucho mejor. Mi veredicto final. La película de Dogman es buena, pero por desgracia, sus libros siguen siendo mucho mejores. Claro que puedo ser mucho mejor, pero no deja de ser un producto disfrutable y que puede sacar sonrisas de parte de chicos y grandes. Y hasta acá todo este desastre de video. Espero se hayan entretenido y si tienen algo que consideren equivocado, estoy abierto a todas las críticas que quieran. Si les gustó este video experimental, suscríbanse y den me gusta para saber que quieren más. Y me pueden seguir en mis redes sociales si gustan. No tengo nada más que decir, así que fue un placer y nos vemos en la próxima. Punto aparte, si hay una secuela de esta película desearía que el jefe rompa con Sarah porque el jefe simplemente le pertenece a la enfermera. El jefe de la enfermera a mis papás.